You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y en esta oportunidad vamos a un tema, la crisis en Venezuela y la respuesta internacional. Esa fue la idea de este programa junto a un equipo que colabora en la producción, a donde está Mariana Guayar y a donde está Omar Villagra, quienes hicieron una linda investigación en relación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la competencia que tiene en esta oportunidad para poder intervenir en una situación de crisis. Hace unos días yo recibí por la vía de amigos que están en Bolivia el pedido desesperado de una ciudadana venezolana que me conmovió y me hizo tomar conciencia que en realidad pertenecemos al continente sudamericano y no podemos permanecer solamente escuchando las noticias que ya ni siquiera llegan porque están los canales intervenidos. En respuesta a la solidaridad de Bolivia, que se ha conmovido, que hizo circular este Face que pongo en pantalla, vamos con este programa al que, como les decía, titulamos Crisis de Venezuela, Respuesta Internacional. Señor director, por favor, ¿podría ponernos en pantalla? Buenos días a todos mis queridos amigos del Facebook. Bueno, hoy amanezco destruida emocionalmente porque no puedo creer lo que está pasando en Venezuela. Lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, saliendo a protestar en las calles de una manera pacífica. Y han matado tantos jóvenes, han golpeado tantas personas, han abusado de tantas personas mayores, de tanta gente joven. Y nosotros no tenemos nadie que nos ayude. ¿Qué coño pasa con las entidades internacionales? ¿Cuándo van a aplicar la Carta Internacional? ¿Cuándo nos van a venir a ayudar? ¿Qué hacemos nosotros si no tenemos ni un palito en la mano? ¿Cómo se defiende un pueblo? Mucha gente dice, bueno, quédense en las calles. De bola, yo también soy la primera que digo que hay que quedarse en las calles, pero cuando veo que vienen esos asesinos para esos colectivos que no les importa la vida, no les importa la familia, no les importa un coño, ¿cómo se queda uno a defenderse en la calle así? Dime. Necesitamos ayuda, por favor. SOS Venezuela, les pido de corazón a todos los organismos internacionales, vengan a ayudarnos, porque nosotros no podemos defendernos solo con las manos y unos pitos. Ya basta de que muera tanta gente, coño. Solo por exigir unas elecciones, por exigir libertad. Dios mío, qué pecado más grande. Estos tipos van a pagarla, pero arrechamente. No va a quedarle vida para que puedan pagar todo el daño que nos han hecho a todos los venezolanos. Dios los bendiga. ¿Y saben qué? Hoy voy a la puta calle otra vez. Y bien, este fue el mensaje. La verdad que es espantoso. Y la respuesta del programa ha sido una investigación y un invitado especialista precisamente en derechos humanos a nivel internacional. Nos vamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos.
Aquí con nosotros el doctor Oscar Guillén. ¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo. Estela, eso, qué gusto estar con vos. Un estudio nuevo, ¿viste? Para ti. Así es, muy bonito, muy coqueto. En buena hora, por el periodismo, por Salta. La verdad es que estábamos un poco perdidos con esta... Me impresionó la legitimidad del mensaje, el horror que están viviendo, que sigue siendo hoy. Este video yo lo recibí hace aproximadamente 25 días y la respuesta me parecía la más legítima. Buscamos la información del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue una sugerencia tuya, en donde el artículo 5 encontramos que la competencia de esta Corte precisamente se limitará a los crímenes más graves para la comunidad internacional en su conjunto, y tiene competencia en crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, crímenes de agresión. Por genocidio precisamente se entiende la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros, sometimiento intencional de grupo o condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otros, asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, desaparición forzada de personas, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. El artículo 12 habla de las condiciones previas para el ejercicio de la competencia. Dice que el Estado que pase a ser parte en el presente estatuto, lo cual sí me preocupa, que Venezuela siga siendo parte, acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5, que es el que acabamos de leer. Y después también me pareció interesante de la investigación el artículo 25, en donde habla sobre la responsabilidad penal individual, en donde dice que quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. El que cometa este crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable. El que ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa. La verdad es que es bastante claro lo que dice este Estatuto de Roma en relación a lo que ya habría que penalizar y tomar medidas, pero no entendemos muy bien por qué se dilatan los tiempos en donde estas ya deberían estar actuando y tendría que haber un efecto en relación a lo que regula el mundo. Así es, bueno, esta es la evolución que viene sufriendo el derecho internacional en esta materia, ¿no? Yo brevemente me gustaría repasar, por provecho de quienes nos escuchan, que hasta mediados del siglo XX imperaba la noción de que el Estado no había nada por sobre el Estado. La soberanía del Estado tapaba todo y nadie podía meterse a investigar cosas en ningún Estado, en ningún país. La Segunda Guerra Mundial, con los crímenes horrendos que todos conocemos y que todos sabemos que sucedieron, puso a la comunidad internacional frente a esos hechos y a tener que resolver si ese era un problema de Alemania o era un problema de toda la humanidad. Y esta primera cuestión despierta la conciencia internacional y los estados, la comunidad internacional dice, bueno, no, esto trascendió un problema alemán o europeo porque ofendió a toda la humanidad, lo que vimos y lo que sabemos que pasó ahí. Entonces se constituyó el Tribunal de Nuremberg y se acuñaron estas nociones de que cuando una persona mata a otro es homicidio, pero si lo hace porque pertenece a un grupo racial, sexual, de algún tipo de creencias, puede que eso ya tenga otro sentido, otra naturaleza, y hay que evitar que esto ocurra, porque vamos al exterminio
de grupos humanos, ¿no es cierto?, minoritarios. Entre Nuremberg y la Corte Penal yo diría que debemos leer lo que pasó en los crímenes de Ruanda, los crímenes de Centro Europa, de los Balcanes. Fueron tribunales ad hoc. Hay un crimen, hay un tribunal luego. La Corte Penal Internacional de Roma es como, en una síntesis muy apretada, como el perfeccionamiento del desenvolvimiento del derecho internacional, porque acá se instala una Corte Penal. Acá no venimos detrás del hecho. Decimos, el que cometa estos hechos va a ser encontrado responsable. Y afortunadamente Venezuela forma parte de la Corte Penal Internacional, ratificó el tratado. De modo que aceptó la competencia de los tribunales y la competencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, con lo cual no podría alegar estar fuera del sistema, como han hecho otros países que se han negado a suscribir el estatuto de la Corte. Ahora, entre esta organización que aparece ya como un tribunal estable, constituido, con personalidad internacional, ¿qué está faltando? Está faltando la praxis. Es decir, alguien que ponga en marcha el mecanismo que interese a la Fiscalía de la Corte. Yo tengo entendido que la fiscal actual titular es la adjunta de Moreno Campo, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, para orgullo de los argentinos, en Roma. Ajá. El primer fiscal fue Moreno Campo. Y la fiscal que está ahora, que es de Gambia, era la adjunta de Moreno Campo, y según se sabe por comentarios, digamos, en ámbitos especializados, tiene toda una actitud de ser proactiva respecto a intervenir en hechos como estos, ¿no? ¿Cómo logramos que esto ocurra? Bueno, estamos en ese cometido, está la humanidad, digamos, ¿no? Está pasando en muchos lugares del mundo regímenes que son totalitarios, que abruman, que ahogan a su gente, y no siempre la actuación de la Corte Penal es la que uno espera. Normalmente la eficacia sobreviene cuando termina un gobierno, lo cual nos coloca en una situación de entregar a la gente a expensas del dictador de turno, ¿no? Y bueno, en este caso, las expectativas de Maduro con la reforma de la Constitución no son perpetuarse en el poder. Sí, sin duda es una Entonces, reforma. ¿Cómo sería la intervención de la Corte si en este caso él no termina su mandato, sino que se reelige? Sí, lo primero que habría que señalar ahí es que, ya refiriéndonos concretamente a Venezuela, estos últimos movimientos que han ocasionado pérdida de vidas. Es un horror. Esta mañana veía, se queman a los manifestantes. Bueno, esos son hechos que yo creo que pueden caer en los supuestos Es evidente normativos. Que esto atenta contra la vida Antes misma. quizá, cuidado, yo de ninguna manera quiero legitimar un régimen como el de Maduro, ¿no? Que me parece totalitario, antidemocrático e impopular. Impopular, y que tal vez, para mi forma de ver desde la perspectiva de la salud mental, raya en la falta de salud mental, porque es un dictador que ha perdido el sentido común. Sí, tiene los rasgos típicos de los dictadores, ¿no? Lo que hacen es un delincuente. Censura a los medios públicos, intervención en organismos independientes, intervención en los sindicatos y en los gremios, todos los rasgos típicos. Pero tiene además un doble mensaje, tiene mensajes contradictorios, o sea, tiene una alteración. Sí, están ahí todos los elementos presentes, pero sucede a veces que una crisis política no necesariamente puede originar la intervención de la Corte Penal de Roma, pero en estos últimos hechos yo creo que ahí ya se ha atentado contra la vida de las personas, y acá ya estamos hablando de un tema típico y nuclear para los derechos humanos. Acá hay gente que no sale armada, gente que no tiene ninguna posibilidad de conmover al poder político, que es reprimida por organizaciones estatales o paraestatales, lo mismo que hizo en su momento Fujimori en Perú. Es muy parecido el fenómeno. Fujimori también fue objeto de muchas presiones internacionales. Él se fue de los organismos internacionales, se fue de OEA, se fue a Perú, digamos, ¿no? Por decisión de él cuando él era presidente, se fue del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego volvió, cuando se normalizó Perú, volvió al sistema. Y lo que está haciendo Maduro es irse de OEA, acaba de anunciarlo y lo está haciendo. Así que está muy claro esto, de que estamos ante un gobierno totalitario. Pero no de la Corte Penal. De revolucionario. No, claro, la Corte O sea Penal, que la Corte Penal estaría habilitada. Desde luego que sí. Yo entiendo que OEA en el plano diplomático está haciendo todo cuanto está al alcance del secretario general, que ha tenido pronunciamientos muy duros, y es el primer personaje que es objeto de las críticas del chavismo, ¿no? Almagro. Se dice que Almagro forma parte
de un movimiento mundial, golpista, etcétera, porque el secretario general se ha puesto muy firme y desde hace tiempo con Venezuela anunciando que iba a pasar esto, lo que está pasando. Ahora, eso es una reacción del sistema regional americano. Y el sistema universal nos ofrece este canal de la Corte Penal de Roma, que yo creo que habría que empezar a analizarlo y habría que interesar a la fiscal para que empiece una investigación preliminar de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? ¿La fiscal pertenece al África? Claro, ella es de Gambia, pero ningún miembro de ningún organismo internacional pertenece a un país. Pero representa al mundo occidental. Así o sea es, que, así es. en teoría, la fiscal tendría que Nos ya representa estar... a todos, nos representa a Gambia, digamos. Y los jueces de los tribunales internacionales, sean argentinos, brasileros o españoles, no representan a cada uno de sus países, representan al sistema. Para que esto funcione, para que la praxis se convierta en lo que precisamente significa praxis, ¿cómo podría iniciarse? Porque esto va a Venezuela, este programa va para ellos. ¿Qué es lo que tendría que hacer un ciudadano venezolano? Bueno, quizá un ciudadano venezolano esté más lejos de hacerlo. ¿Qué haría un argentino que quiere ayudarlo? Nosotros. Yo creo que, como sucede en muchos ámbitos de derechos humanos, los estados son y son los primeros infractores de derechos humanos. Son los que firman los compromisos, pero son los que luego lesionan los derechos humanos y los derechos fundamentales. Ahora, las demandas ante los organismos internacionales suelen tener carácter individual o grupal de ONG. En este caso, yo creo, como ha pasado en muchas campañas que vos seguramente conocés para evitar pena de muerte en algunos países del mundo, enviar mails, enviar cartas, procurar conseguir la dirección del correo electrónico de la fiscal y empezar a, desde todo el mundo, presionar a la Fiscalía de la Corte Penal a decir, bueno, interesate en este tema, mira lo que está pasando. Es posible que se radicalice el fenómeno político en Venezuela y tengamos que lamentar mayores dramas de los que hoy ya existen, ¿no? Así que yo no sé si, no quiero ser inmodesto, pero habría que empezar una campaña para llamar la atención de la Fiscalía de la Corte, ¿no? Es la única forma en la que esta Fiscalía intervendría, no hay, digamos... Pero no, hay otra forma que es el Consejo de Seguridad, algunos de los países miembros del Consejo de Seguridad, lo cual lo veo mucho más lejano, porque muchos miembros del Consejo, algunos miembros no han ratificado el Estatuto de la Corte. Estados Unidos, que no lo ratificó, pero que Clinton se adhirió al principio, normalmente tienen como parámetro el que ningún americano sea juzgado por un juez que no sea americano. Y esto es un tribunal internacional y como tienen bases en todo el mundo, evitan estas cosas, así que China hace lo mismo, por distintas razones, pero terminan haciendo lo mismo. ¿Cuáles serían las razones? Porque cuando uno empieza a investigar, las hipótesis son tan amplias, lo que sí es clarísimo es que hay una cierta falta de respuesta ante un conflicto evidente que aparece en las imágenes que antes llegaban y que volvieron a reaparecer ahora, después que estuvieron suspendidas durante una semana. Esta mañana las volví a ver. Una de las hipótesis sería la importancia que tiene precisamente para Estados Unidos el petróleo. Pues son estados. Yo recuerdo de muchas charlas, de muchos congresos de derechos humanos, sobre todo un especialista que decía, estamos hablando de estados. Los estados tienen sus intereses, los estados toman crédito, se asocian con otro estado, hay convenios de comercio. A mí no me extrañaría que ante una menor insinuación de investigación sobre Venezuela aparezca Nicaragua, Cuba, Bolivia, obstaculizando las medidas de acciones que se tomen, ¿no? Porque sabemos que las cosas son así, los estados son muy realistas, pero yo creo que las imágenes que llegan de Venezuela son unívocas y sabemos muy bien qué está pasando ahí y hacia dónde va Venezuela. Digo, dos cuestiones. Primero, tu especialidad, que quiero que ustedes sepan. Oscar tiene una especialidad de Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha y una penal en la Universidad del Litoral. O sea que son dos puntales en este programa fundamental. Los estados, en definitiva, somos todos, porque será un grupo que en este momento representa o debería representar y no lo está haciendo, y seguramente representa sus propios intereses, lo que debería ser sometido a una investigación. Pero ante una situación de tipo económico o de intereses particulares, estas comisiones, y desde la especialidad tuya, que es Derechos Humanos, no pueden agilizar una intervención o no pueden
hay tantas ONG, incluido Estados Unidos. Supongamos que sea un pacto entre Estados. Sí, pero es posible que hay muy buenas organizaciones no gubernamentales que desafíen incluso a su propio país, porque no dependen de Estados Unidos. Ni precisamente representa a los ciudadanos que se interesan legítimamente. No estaría nada mal, habría que verlo, habría que analizarlo, habría que ir a La Haya, ahí está la sede de la Corte y de la Fiscalía, ahí está sentada todos los días la fiscal, con grabaciones, con cosas, digamos, auténticas, ¿no? Si se pone en mecanismo un sistema de la envergadura del sistema internacional universal como es la Corte Penal, habría que hacerlo con mucha seriedad, pero empezar a transitar esos pasillos. El derecho internacional, desgraciadamente, es así. Hay que cabildear, hay que llegar, hay que denunciar, hay que volver. Te recuerdo las luchas que han emprendido Madre de Plaza de Mayo en su momento, en los momentos más adversos, en medio de la dictadura, como pasó en Chile, como pasó en todo el país. Bueno, yo creo que Venezuela, no los venezolanos, a quienes les mandamos nuestro afecto y nuestra solidaridad, porque son los que creo yo están en las peores condiciones para hacerlo, pero sí el resto de Latinoamérica, ¿no? Llevar esto que sucede a la Corte Penal Internacional, y yo no tengo dudas que un mínimo accionar de la Corte puede originar un cambio de postura de Maduro. Si hay algo que temen los dictadores es a la Corte Penal Internacional, porque saben que terminado el régimen los van a sentar en un banquillo. Eso me parece muy interesante, el modus operandi de la Corte, que no es igual a lo que podría ser la Haya o a lo que podría ser, no sé, la regulación de otros organismos internacionales. ¿Cuál sería la ventaja de la intervención precisamente de la Corte Penal Internacional desde Roma? Es su poder penal, porque por ejemplo, si yo soy una persona... ¿En qué beneficiaría a Venezuela en este caso? Bueno, yo creo que el cambio de actitud del presidente, porque los tribunales internacionales que conocemos, digamos, no hay tribunales supranacionales universales en materia de derechos humanos, pero hay dos que funcionan muy bien. Uno está en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro está en Estrasburgo, en Francia, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí acuden personas que han sido lastimadas en derechos fundamentales, y normalmente esos dos tribunales regionales responden con una jurisprudencia a la altura de las circunstancias, condenando a los estados, declarando violados los derechos, aunque lo que se les reprocha a ambos es que la solución a veces demanda décadas y hay que agotar la situación en derecho interno, o sea que ante una agresión que yo sufra en derechos humanos tengo que estar remando con la Argentina 10 años para ir al sistema interamericano y remar 10 años más. Pero las decisiones de la Corte Interamericana, son muy interesantes y irradian una doctrina que interesa a todos los estados. Pero además la Corte Interamericana, hasta donde yo llegué, hay que agotar las instancias que tiene el país, o sea que en el caso nuestro tendríamos que pasar por no menos de 2 sentencias, con una apelación. Bueno, la Corte Penal de Roma tiene el principio, no en ese sentido, pero dice el estatuto, que el principio de la complementariedad, es decir, la Corte Penal Internacional de Roma no sustituye a los poderes judiciales de ningún estado. Ahora, lo dice claramente el estatuto, en caso de que no se puedan utilizar y se puedan ejercer esos tribunales locales, sí tiene la competencia originaria la Corte. Lo que habría que decir ante la Fiscalía es que es imposible que ningún organismo público persiga la conducta de Maduro. En Venezuela esto me parece obvio, no sería muy difícil de demostrarlo. Víctimas que hagan una denuncia verán que esa denuncia termina en un papelero y que no se atiende y que nadie se aboca y nadie investiga. Eso abriría la competencia del Tribunal Penal de Roma. Yo te pediría lo siguiente. Vos dijiste, de alguna manera la mejor ayuda es hacer existir el problema a nivel de esta Corte en Roma. ¿A dónde hay que dirigirse? Y los invito a ustedes, ciudadanos salteños, argentinos, es Venezuela, pertenece al continente sudamericano. Lo que les pasa a ellos podría nos podría haber ocurrido a nosotros, le puede pasar a Bolivia, le puede pasar a cualquiera de los países que están en este continente y en otros. ¿A dónde tendríamos que dirigirnos? La sede de la Corte y la sede de la Fiscalía es La Haya. Cuando se dice un mail a Roma... yo creo que está el vínculo en la página de la Corte. Es una pena que no... De cualquier manera, a la hora de la emisión de este programa, además de las imágenes que van durante la lectura, va a estar presente ese mail que se lo vamos a hacer llegar a ustedes, porque nosotros estamos en realidad grabando el programa y lo emitimos el próximo martes a las 12:30, y va a estar además en YouTube y en el sitio de Nuevas Miradas, Micro Nuevas Miradas Face, y en el sitio web.
La idea es esa. La idea es no presenciar como si perteneciéramos a otro planeta. Esto está pasando en el planeta Tierra, son hermanos nuestros, están en Sudamérica y lo que les pasa a ellos nos podría absolutamente ocurrir a cualquiera de nosotros, y la propuesta es invitarlos a que hagan existir este problema, porque pareciera que todavía no es un problema para estos organismos internacionales, lo cual es absolutamente cuestionable. Desde mi perspectiva es cuestionable, porque existen para eso, para intervenir cuando hay problemas. Así es. Fíjate, hace un tiempo pasó, yo estoy conectado, digamos, con gente que hace derechos humanos, salgo de acá y me voy a poner en contacto con ellos también, porque la verdad es que vos me hiciste visible a mí un problema que a veces uno pasa de largo porque anda corriendo por porque el anda mundo. Corriendo por la vida, pero se evitaron ejecuciones con mailings a personas en Nigeria, mujeres que habían cometido un adulterio y estaban condenadas a muerte, se evitaron. Se trata de evitar que sean condenadas a cadena perpetua. Esos mismos mailings existen y siguen haciendo esa presión, y hacer visible el problema ante el organismo internacional. Hasta hoy mucha gente cree que el problema de Venezuela es de Venezuela. Desde la primera víctima fatal, el problema ya no es Venezuela para quienes hacemos derechos humanos, ya es un problema que puede ofender a toda la humanidad, ¿no? Lo ofende, de hecho. Muchas gracias, por Oscar, favor, por venir. Venezuela, acá, para ustedes, y ustedes, los que están viendo este programa en la Argentina, por favor. Para ustedes va el mail, para ustedes también la responsabilidad, porque la responsabilidad del planeta no es solamente de Venezuela, es de todos los que habitamos la Tierra. Gracias por acompañarnos. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.